Muy buenas noches, estimado ingeniero. Buenas noches, compañeros en general. En esta ocasión voy a exponer sobre el algoritmo de búsqueda de PRIN. El autor es mi persona, Policio Minaya Ángel. Bueno, con el algoritmo de PRIN podemos determinar el árbol generador minimal de un grafo simple ponderado. Es decir, dado un grafo simple ponderado, se requiere determinar un subgrafo que sea subárbol, tal manera que la suma de los pesos de las aristas que contengan ese grafo sea mínimo respecto a todos los árboles generadores que podamos construir. El algoritmo de PRIN funciona de manera incremental, es decir, vamos a ir añadiendo vértices a ese árbol generador. Acá tenemos un ejemplo de un grafo que está conformado por los nodos y enlazados por las aristas que tienen su respectiva valor. Y a un lado tenemos su matriz. Para empezar, elegimos uno cualquiera, que sería el primer árbol en la secuencia de árboles que vamos a construir. En este caso vamos a empezar por el nodo A. Entonces, tomamos la arista que tiene menor peso. Trazamos una línea en el vértice A, donde podemos encontrar entre la unión de A y B hay un valor de 7 y la unión entre A y D hay un valor de 5. Entonces, si encontramos que 5 es el valor mínimo y procedemos a hacer la unión entre el nodo A y entre el nodo D. Entonces, una vez enlazados los nodos A y D, miramos por la tabla encima de la diagonal dibujada. Acá tenemos una diagonal trazada, donde podremos ver las aristas que coinciden en A y D. Son las mismas que están atravesadas por una de las líneas trazadas. La línea trazada en A y la línea trazada en D, que ya están analizadas anteriormente. Donde vamos a ubicar el número menor. Acá tenemos entre la unión del nodo A y nodo B un valor de 7. Entre B y D un valor de 9. Entre D y E un valor de 15. Y entre D y F el valor de 6. Donde podemos comprobar acá en el grafo. Entre A y B un valor de 7. Entre D y B un valor de 9. D y B un valor de 9. Y DF un valor de 6. Entonces encontramos que dentro de todos ellos el número menor llegaría a ser el 6. Y enlazamos del nodo D al nodo F otra unión. Una vez añadida ya la arista F, volvemos a repetir el mismo proceso de todas las aristas que coincidan con A, D y F, y tomamos la de menor peso. Entonces, las líneas trazadas ya están en los nodos anteriormente analizados. Entonces podemos observar esto, que entre la unión de A y B tiene un valor de 7. Podemos observar acá, A y B un valor de 7. Entre B y D hay un valor de 9. Entre D y E hay un valor de 15. Y entre la unión de los vértices en el nodo E y en el nodo F hay un valor de 8. Entre la unión de F y el nodo G hay un valor de 11. Lo cual podemos observar que dentro de ellos el número menor es el 7. Entonces se procede a hacer la unión entre el nodo A y el nodo B. Bien. Entonces, ya al incluir el vértice B, observamos que en la arista D y B ya no se añadiría en el árbol puesto que formarían un ciclo. Como podemos observar acá entre el D y B tiene un valor de 9, pero no se va a poder unir porque formaría un ciclo y eso no estaría permitido. Entonces, excluyendo eso, vamos a encontrar el número menor. Ya trazamos las líneas por los nodos ya analizados anteriormente, igual. Y podemos observar los números que quedan, ¿no? Entre la unión de B y C, un valor de 8. Entre B y D, 9. Entre B y E, un valor de 7. Entre la unión de D y E, un valor de 15. Entre la unión del nodo E y el nodo F, un valor de 8. Y entre la unión del nodo F al nodo G, tiene un valor de 11. Entonces, dentro de ellos, el número menor es el 7, que une el nodo B y el nodo E, donde se haría la respectiva unión, el nodo B y el nodo E.
con un valor mínimo que es el 7. Entonces, una vez ya añadido al vértice y excluyendo las demás aristas que harían que formase un ciclo, entonces podemos analizar las demás, que sería la unión entre B y el nodo C, tendría un valor de 8, B y C un valor de 8, y el nodo C y el nodo E con un valor de 5. Luego vendría el nodo F con el nodo G teniendo un valor de 11. Entonces, viendo aquellos números y sabiendo que el 5 es menor, que es la unión de C y E, procedemos a hacer la unión entre E y C con un valor mínimo de 5. Entonces, ya añadida el vértice C y con las mismas reglas de no hacer la unión de tal forma que forme un ciclo, empezamos a analizar las demás opciones, que quedarían dos, que sería entre el nodo E y el nodo G con un valor de 9 y el nodo F con el nodo G con un valor de 11. Entonces, viendo aquellos números, 9 vendría a ser el menor, que sería entre la unión del nodo E y el nodo G, y se hace la unión respectiva. Entonces, ya añadido por último el vértice G, y podemos observar que ya no quedan aristas mínimas y que a la vez no hagan un ciclo. Entonces vamos a obtener como resultado el árbol generador minimal de un grafo simple ponderado, que se explicaba en un comienzo, y obteniendo la unión de los nodos F y D y A y B, B y E y C, y por último E y G. Y en fin, eso es todo correspondiente al algoritmo de búsqueda PRIM. Espero que haya sido de ayuda. Bueno, conmigo será hasta la próxima. Gracias.